vamos a trabajar el día de hoy con lo que es el flujo de caja para un caso con financiamiento. Recordemos que esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, donde teníamos que un flujo de caja con financiamiento, primero se detallan los ingresos del proyecto, después tenemos los costos de operación, que son los costos del producto, los gastos administrativos, los costos de venta, los gastos financieros, que son los intereses. Aquí se incluye el valor de los intereses. Se calculaba la depreciación y la amortización de los activos fijos y de los activos diferidos. Esto nos iba a dar igual a la utilidad antes del impuesto, ¿verdad? Los ingresos menos los costos, nos da la utilidad antes del impuesto, le restamos el impuesto sobre la renta, que es del 30%, y nos da la utilidad después del impuesto. Una vez que ya hemos calculado la utilidad del impuesto, después del impuesto, procedemos y sumamos nuevamente la depreciación. Recordemos que en la parte superior se resta, en la parte inferior se suma el valor de rescate o valor residual o valor de salvamento o valor de recuperación, que tiene diferentes nombres. Se le suma la inversión en capital de trabajo. Aquí no hemos tenido ejercicios donde me aparezca inversión en capital de trabajo. Le sumamos préstamo en caso de que haya préstamo. Normalmente en la parte de los financiamientos hay préstamo. Se le resta la amortización del préstamo o el abono a la deuda, que es lo mismo, que ya lo vamos a ver cómo ubicar esa condición. Y además de eso, se restan las inversiones totales para llegar a obtener el flujo neto de efectivo. Recordemos que la diferencia entre el flujo neto de efectivo sin financiamiento y con financiamiento son estas cuentas, ¿verdad? La cuenta de interés que va aquí, la cuenta del préstamo y la amortización del préstamo. Esos tres elementos son lo que hace la diferencia entre el flujo de caja sin financiamiento y el flujo de caja con financiamiento. Otro aspecto importante a recordar acá, es el caso de la TAMAR, el caso de la tasa mínima atractiva de retorno. Como nosotros vimos en el ejercicio anterior, cuando normalmente el proyecto es financiado solamente por el inversionista, se considera lo que se llama la TAMAR del inversionista o la TAMAR, pues directamente. En el problema ya venía dada una TAMAR y se asume que esa TAMAR es la TAMAR del inversionista. Por ahí decíamos que una manera de calcular esa TAMAR que ya conocemos es la tasa de inflación más el premio al riesgo. Eso es para cuando tenemos una sola fuente de inversión, o sea, quien aporta directamente el capital para el proyecto es el inversionista. Por eso es que se le llama flujo de efectivo sin financiamiento. Nadie financia el proyecto más que el inversionista. El inversionista aporta y por tanto la TAMAR que ahí se dice es la TAMAR del inversionista. Sin embargo, puede ser que la empresa no tenga suficiente dinero y cuando no se dispone de suficiente dinero o de capital es necesario buscar financiamiento de otra fuente. Entonces, cuando se da financiamiento por parte de otra fuente, entonces ya no se habla de TAMAR, se habla de algo que se llama la TAMAR mixta. Óigase bien, se habla de lo que se llama TAMAR mixta o promedio ponderado de costo de capital o costo de capital promedio ponderado. Entonces, la TAMAR mixta, que es con la que nosotros ahora para los flujos con financiamiento vamos a utilizar, recordemos que se calculaba como caso T, que era el costo de la deuda o la tasa de interés del préstamo. T es el monto de la deuda, o sea, la deuda que va a servir para financiar el proyecto. A, que era el monto de la inversión total del proyecto. Caso E, que era el costo de capital propio o el costo de la TAMAR del inversionista. P es la cantidad de capital que va a aportar directamente el inversionista y el valor de A, que representa, el valor de A, decíamos, la inversión del proyecto. Entonces, esta fórmula sirve para calcular
el costo de capital promedio ponderado o una TAMAR mixta. Entonces, la TAMAR mixta se va a tener que calcular para cuando un proyecto reciba financiamiento, que no se olvide eso. En proyectos donde hay financiamiento, la TAMAR que vamos a utilizar para evaluar el proyecto es lo que se llama la TAMAR mixta. Entonces, va a haber que calcular esa TAMAR mixta. Por ahí entonces vamos a explicar. El término de entre A, decíamos, eso representa un porcentaje de aportación, ¿verdad? Lo que aporta la institución financiera, y P entre A es lo que aporta el inversionista. Es un porcentaje también que puede venir dado en los ejercicios. ¿Verdad? Puede venir dado. O me dan la cantidad que va a aportar la institución financiera, o me dan el porcentaje. Por ejemplo, si aquí me dijeran que el 60% lo aporta la institución financiera, entonces este otro valor que esté sobre A sería el 40% que va a aportar el inversionista, porque sumado me tiene que dar el 100%. Si el inversionista, por decir algo, aporta solo el 20%, eso significa que la institución financiera me tiene que aportar el 80%. O sea, estos términos pueden venir dados también en forma porcentual, que por ahí lo vamos a ver también cómo calcularlo. Con los mismos ejercicios de repente pues nos va a aparecer ya el porcentaje. Entonces nos vamos a ir ahora a la solución, buscar la solución del ejercicio. Acá en la pantalla, si ustedes se fijan, aquí abajo dice ejercicio número 12. Este fue el que quedó de tarea. ¿Verdad? El que quedó de tarea. ¿Verdad? Aquí tengo el flujo de tarea, los ingresos que eran constantes, los gastos de depreciación 3.800, después iban a ir creciendo 400 cada año. La depreciación que era por línea recta era 9.000 cada año. Después calcular la utilidad antes del IR, calcular el impuesto sobre la renta, que es 30%, la utilidad después del IR, que es la diferencia entre la utilidad antes menos el impuesto. Volvemos a poner la depreciación, que son los 9.000, la inversión, que era de 77.000, que era la excavadora que se pensaba comprar, y el valor de salvamento que quedaba ahí, que era 5.000. Aquí abajo está la tabla de depreciación, de la excavadora, y después están los flujos y está el BPN, y puse la TIR. Decía que el ejercicio no pedía la TIR, ¿verdad? Pedía el BPN. El BPN da 2.207.62. Ese es el valor del BPN. Por tanto, como el BPN es mayor que 0, conviene realizar o comprar, en este caso, la excavadora. Yo supongo que a todos les dio ese valor, supongo, ¿verdad? Entonces vamos ahora entonces sí al ejercicio número 13. Vamos a continuar el ejercicio 13. Recordemos que el 13 lo hicimos en una situación sin financiamiento. Ahora lo vamos a hacer en una situación con financiamiento. Por ahí teníamos el ejercicio número 13 sin financiamiento, que fue lo que hicimos, y nos había dado este resultado, BPN 142.395.38, se aceptaba el proyecto porque el BPN es mayor que 0, y la TIR 26.53, se aceptaba el proyecto ya que la TIR era mayor que la TAMAR. Era sin financiamiento. Vamos a hacerlo con financiamiento ahora. Ya, aquí lo tengo ya la tabla ya lista para irla trabajando, ¿verdad? Voy a trabajar con financiamiento. Entonces por acá, recordemos, tengo los datos del ejercicio 13, los ingresos, la vida útil, los costos operativos anuales, la inversión en equipo que es 220.000, la vida del equipo que es 10 años, el valor de salvamento 20.000, la depreciación, recordemos que es por método de suma de los dígitos de los años, la tasa del impuesto 30%, la TAMAR del 12%, el préstamo 8.000, ¿verdad? Que ahora sí lo voy a ocupar, la tasa de interés, el número de cuota y lo que va a ser el método a utilizar, que es el método de cuota nivelada. Antes de ponerme a hacer el flujo, ¿verdad? Recuerden que tengo que calcular la depreciación, y en este caso voy a hacer un calendario de pago porque hay un préstamo
donde voy a tener que pagar intereses y voy a tener que pagar y abonar a la deuda. Entonces vamos a hacer primeramente la depreciación y el calendario de pago. Aquí abajo tengo ya la tabla donde voy a hacer la depreciación. La depreciación siempre por la suma de los dígitos de los años. Ya la había hecho anteriormente. Ya anteriormente la había hecho. Entonces lo primero que pongo es el valor en libro. El valor en libro del activo. Ese valor en libro del activo, recordemos que es la inversión, son los 220,000, que por ahí pues van a aparecer, son los 220,000, monto del valor en libro. La depreciación anual, recordemos que vamos a utilizar la función SYD, por acá la tengo ya en la parte superior abierta, la fórmula, la expresión SYD, voy a poner el costo. Entonces recordemos que el costo del activo, tengo por acá, en la tabla de los datos. Entonces el costo del activo es lo que vale el activo, que es el valor de acá la inversión, 220,000. El valor residual, recordemos que son 20,000 por acá. La vida son los 10 años, que la tenemos por acá en la celda B7. Y el periodo, recordemos que ese periodo lo pongo de aquí. Voy a calcular el periodo 1, entonces lo pongo de acá. Ese es el periodo 1. Recordemos que decíamos que aquí el costo iba a permanecer constante, lo fijábamos con F4. El valor residual también iba a permanecer constante, lo fijábamos con F4. La vida útil también la fijábamos con F4. Lo único que iba a permanecer variable era este valor, este periodo, ¿verdad? Recordemos que va a ir cambiando de periodo a periodo, de año a año. Entonces tengo la inversión primero, el valor residual, la vida y el periodo. Y a eso le damos a aceptar. Ya tengo la depreciación del primer año y mi valor en libros del primer año va a ser igual al valor en libros del año anterior menos la depreciación. De ahí sacamos, entonces, recordemos acá la depreciación con la función SYD y el valor en libro no es nada más que el valor en libro final menos la depreciación. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar para el resto de celda. Entonces copiamos la fórmula para el resto de celda, tanto la de la depreciación como la de valor en libro. Entonces copiamos para el resto de celda y por ahí miremos que este valor que me queda de último, ¿verdad? Es el valor residual. Recordemos que ahí decíamos, aquí me queda 20,000. Ese 20,000 de ahí tiene que coincidir ¿con quién? Con el 20,000 que tenemos por acá. Aquí está el valor de salvamento, 20,000. Y con eso ya tenemos la tabla para la depreciación. Ahí tenemos la tabla de la depreciación, ¿ya? Que es esa tabla que está por ahí. Grande. La tabla de la depreciación. Vamos a hacer ahora la amortización. El ejercicio decía, bueno, como es con la parte de un problema de flujo de caja con financiamiento, necesito hacer un calendario de pago. Entonces voy a hacer el calendario de pago. Igual lo voy a poner de manera horizontal, ¿verdad? Anteriormente lo habíamos puesto vertical. O sea, los años arriba, después abajo tengo el abono de la deuda, el interés, la cuota y el saldo. Estoy haciendo esto para que aquí los años que tengo en la parte superior coincidan con los años que están arriba en el flujo de caja, ¿verdad? Para que después solo trasladar valores. Se puede hacerlo de manera vertical, pero un poquito más complicado porque hay que aplicar en Excel un proceso de transformación de filas a columnas o de columnas a filas. Entonces mejor ya lo ponemos de manera horizontal para no complicarlo la vida un poco. Entonces mi saldo insoluto. El saldo insoluto es el monto del préstamo. Entonces, ¿cuánto se va a prestar? Bueno, por ahí decía el problema. Saldo insoluto decía el monto del préstamo. El préstamo es equivalente a 80,000. Entonces le doy Enter, que es la celda B13, y por acá ya me quedan los 80,000. Saldo insoluto es el préstamo. Ese es mi saldo insoluto. Después que vamos a calcular, como es por medio de cuota nivelada, vamos a calcular la cuota. Entonces, ahí vamos a poner la función de cuota.
Para la función de cuota, recordemos que utilizamos la función pago. Utilizamos la función pago. Entonces, con esa función vamos a calcular la cuota que vamos a pagar todos los periodos. Entonces, me pide por ahí la tasa de interés del préstamo, la tasa de interés del 8%, me pide el plazo que es el número de cuotas son 10, y el valor actual, que es el monto del préstamo. Recordemos que aquí lo pongo con signo negativo y el préstamo son los 80,000. Esos son los tres datos que vamos a poner ahí. Estos tres datos, como es cuota nivelada, estos tres datos van a permanecer constantes. Todos los datos van a permanecer constantes. Entonces le damos F4, ¿verdad? F4 acá y F4 en el último valor. Ya tenemos entonces fijado los tres datos, la tasa, el plazo y el valor actual, que es el préstamo. Le damos a aceptar y por ahí, bueno, vamos a ver acá tipo de número que tengo. Con moneda lo dejamos con número nada más, aceptar. Ahí tenemos el valor. Entonces, tengo hasta ahorita que la cuota es 11,922.36. Vamos con el interés. El interés a que era igual. Recordemos que era el saldo insoluto multiplicado por la tasa de interés. La tasa de interés la tenemos por acá, este valor de 8%. Esa es la tasa de interés. Y la tasa de interés, recordemos que va a permanecer constante porque no va a cambiar. Entonces, esa tasa de interés la vamos a fijar. Ya vamos a fijar la tasa de interés. Entonces, la fórmula E27, que es el saldo insoluto, por B14, que es la tasa de interés que queda fija. Me queda 6,400. El abono a la deuda, recordemos que esto es la cuota menos el interés. Cuota menos el interés. Ya tengo acá el abono a la deuda. Y por último, me quedaría el saldo insoluto, que es el saldo final, menos el valor del abono a la deuda. Menos el valor del abono a la deuda. Por acá, vamos a buscar acá el formato. Bien. A ver si ya me sale el valor del saldo insoluto. Entonces ya tengo aquí los datos del primer año. Recordemos la cuota con la función de pago, donde tanto la tasa como el plazo y el valor actual se van a fijar, van a permanecer constantes. Después el interés, que recordemos que el saldo insoluto por la tasa de interés, donde la tasa de interés, recordemos que también se va a fijar, va a quedar fijada porque no va a estar cambiando. El abono a la deuda, que simplemente es la cuota menos el interés, y el saldo insoluto, que es el saldo anterior menos el abono a la deuda. Entonces vamos a copiar para el resto de columnas. Y ya tenemos el calendario de pago. Ahí tenemos, miremos que la cuota permanece constante, el interés va disminuyendo, mientras que el abono a la deuda va aumentando. Y recordemos por acá que la cuota, o sea, el saldo de la deuda finaliza con cero. Recordemos eso, el saldo de la deuda siempre debe finalizar por cero. Entonces ya tenemos el calendario de pago, donde de ahí vamos a sacar el abono a la deuda, el interés, que eso va para el flujo de caja. Recordemos que estamos haciendo el calendario de pago porque es parte de esto, lo vamos a necesitar para el flujo de caja. Entonces ahora ya podemos construir el flujo de caja.